Durante más de 10 años he acompañado a cientos de personas mayores en América Latina. He escuchado historias de todo tipo. Personas que se alimentan bien, que caminan cada día, que controlan su presión y su azúcar, que hacen todo como se debe. Y sin embargo, una mañana despiertan diferentes. Despiertan con el brazo dormido, con la cabeza pesada, con la lengua que no responde igual, y piensan que fue solo una mala noche. Pero en realidad, lo que sucedió mientras dormían fue mucho más serio. Sí. Lo repito con toda claridad. La manera en que duermes cada noche puede ser la frontera entre un cerebro sano y un cerebro que empieza a fallar. Entre despertar con energía o amanecer con un pequeño derrame cerebral silencioso. Durante años se nos ha enseñado que lo importante es dormir 8 horas, pero casi nadie habla de cómo dormimos. Y ahí está el error, porque puedes dormir 8, 9 o incluso 10 horas y aún así estar dañando tu cerebro sin darte cuenta. Quiero contarte algo que me impactó como neuróloga. Los estudios más recientes muestran que algunas posturas al dormir pueden reducir el oxígeno que llega al cerebro hasta en un 38%. 38%. Eso no significa solo cansancio, significa daño neurológico acumulado. Y ese daño, con los años, se traduce en mareos, en olvidos, en confusión, en pérdidas de equilibrio. Cosas que muchos atribuyen simplemente a la edad, pero que en realidad comienzan con un mal hábito nocturno. Por eso, hoy quiero hablarte directamente, como si estuviéramos tomando un café y charlando sin prisa, porque sé que este tema puede cambiar tu salud más de lo que imaginas. Tal vez pienses que tu manera de dormir es inofensiva, que siempre has dormido así y nunca te ha pasado nada. Yo también lo creía, hasta que vi los resultados en mis pacientes, hasta que escuché a mujeres y hombres decirme: «Doctora, yo solo me dormí como siempre y amanecí sin poder mover la mano». No quiero asustarte, pero sí quiero que te cuides. Que entiendas que el sueño puede ser tu mejor medicina o tu peor enemigo. Todo depende de cómo lo vivas cada noche. Así que antes de seguir, quiero preguntarte algo. ¿Tú recuerdas en qué posición sueles dormir? ¿Alguna vez te has levantado con un brazo adormecido, con dolor de cabeza o con una sensación rara de confusión al despertar? Piénsalo por un momento. Es posible que tu cuerpo te haya estado enviando señales desde hace tiempo. A lo largo de este video voy a contarte cuáles son las posturas más peligrosas, por qué afectan a tu cerebro y sobre todo cómo puedes cambiarlas de manera sencilla para protegerte. No necesitas medicamentos ni equipos complicados, solo un poco de conciencia y algunos ajustes simples. Lo que descubrirás hoy no es teoría, es información práctica, comprobada, que puede empezar a salvar tus neuronas desde esta misma noche. Porque al final, la pregunta no es si dormimos lo suficiente, sino cómo dormimos. Y esa diferencia puede marcar toda una vida. Durante mucho tiempo creímos que dormir bien era simplemente cerrar los ojos y descansar. Que mientras más horas pasáramos en la cama, mejor se reparaba el cuerpo. Pero la verdad es que no todo descanso es igual. El cuerpo puede estar quieto, y aún así, el cerebro puede estar sufriendo. He visto a muchas personas obsesionadas con los suplementos para dormir, con las pastillas, con las infusiones, pero muy pocas se detienen a mirar algo tan básico como la postura en la que pasan 8 horas cada noche. Y créeme, ahí está una de las claves más poderosas para cuidar el corazón, el cerebro y hasta la memoria. No se trata solo de sentirse cómodo. A veces lo que se siente cómodo para los músculos es dañino para las arterias. El cuerpo, mientras duerme, necesita que la sangre circule libre, que el oxígeno llegue sin obstáculos, que el cuello y la columna se mantengan en equilibrio, pero hay posiciones que bloquean ese flujo silenciosamente, noche tras noche, año tras año. Por eso, hoy quiero que miremos juntos cuáles son esas posturas de riesgo. 5 formas muy comunes de dormir que, sin saberlo, pueden estar aumentando tu posibilidad de un accidente cerebrovascular o de un deterioro cognitivo. No te preocupes, no se trata de asustarte, se trata de darte herramientas para que sepas cómo dormir con inteligencia, cómo proteger tu cerebro mientras descansas. Vamos a empezar con la postura número 5. A simple vista parece inocente, incluso agradable, pero lo que sucede dentro del cuerpo es todo lo contrario. A primera vista parece una posición tranquila. Muchos me dicen: «Doctora, así me duermo más rápido, siento que descanso mejor». Y lo entiendo. Durante años también pensé que no tenía nada de malo, pero lo que sucede dentro del cuerpo cuando colocas el brazo debajo de la almohada es más serio de lo que parece. Déjame explicártelo con calma.
Cuando te acuestas boca arriba y metes una mano o un brazo debajo de la cabeza, el peso del cuerpo se distribuye de forma desigual. Esa presión constante comprime una arteria llamada arteria subclavia, una vía muy importante que lleva sangre desde el pecho hasta el brazo y también al cerebro. Si esa arteria se comprime durante horas, el flujo sanguíneo se vuelve turbulento. Esa turbulencia puede generar pequeños coágulos, y esos coágulos, con el tiempo, pueden viajar hacia el cerebro y provocar lo que llamamos microaccidentes cerebrovasculares. No se sienten como un gran derrame, pero dejan pequeñas huellas. Huella tras huella, año tras año, el cerebro va acumulando daño sin que lo notes. Y un día, ese daño silencioso se manifiesta con un olvido, con una torpeza al hablar, con una mano que no responde igual. Recuerdo perfectamente el caso de doña Carmen López, una maestra jubilada de Guadalajara. Tenía 58 años y era una mujer muy activa. Caminaba cada día, comía sano, controlaba su presión, pero llevaba décadas durmiendo con el brazo derecho bajo la almohada. Decía que era la única forma en la que podía sentirse cómoda. Una mañana despertó con debilidad en la mano. Pensó que se le había dormido el brazo, como nos pasa a todos alguna vez, pero la sensación no se fue. Al hacerle estudios, encontramos pequeñas lesiones en su cerebro, señales de microinfartos acumulados a lo largo de los años. El patrón era claro. Cada noche, su flujo sanguíneo disminuía por la compresión de esa arteria. Cuando se lo expliqué, se quedó en silencio largo rato. Me dijo: "Nunca imaginé que mi manera de dormir pudiera causarme esto". Y no, casi nadie lo imagina. La buena noticia es que cambiar este hábito no requiere tratamientos caros ni complicados. El primer paso fue reemplazar su almohada por una de espuma viscoelástica, firme pero suave, que sostiene la cabeza sin necesidad de meter el brazo debajo. Después probamos con una almohada en forma de cuña que eleva ligeramente el torso y distribuye la presión de forma uniforme. Al principio le costó adaptarse, como a todos, pero con paciencia lo logró. Después de 6 meses de dormir con la nueva posición, doña Carmen no volvió a tener episodios. Sus dolores de cabeza matutinos desaparecieron, y lo más bonito fue escucharla decir: "Ahora me levanto con más energía, como si mi cuerpo hubiera descansado de verdad". Eso es exactamente lo que quiero para ti, que cada noche sea una oportunidad para sanar, no para dañarte. Dormir bien no es solo cuestión de horas, es cuestión de circulación y postura. Así que esta noche, antes de dormir, te invito a hacer una prueba. Coloca la almohada correcta, asegúrate de que tu cabeza se sienta sostenida, pero sin necesidad de usar el brazo como soporte. Si logras hacerlo durante una semana, tu cuello se relajará, tus hombros se descargarán y tu cerebro lo agradecerá. Pequeños cambios, grandes resultados. Recuerda esto: lo que parece cómodo para los músculos puede ser peligroso para las arterias, y cada arteria es un camino de vida hacia tu cerebro. Esta es una de las posiciones más comunes. Muchas personas me dicen: "Doctora, yo duermo boca abajo porque así me relajo, me duermo rápido y descanso mejor". Y sí, puede sentirse cómodo al principio, pero desde el punto de vista neurológico es una verdadera pesadilla para el cerebro. Cuando dormimos boca abajo, el peso de la cabeza, que ronda los 5 kilos, se mantiene girado hacia un solo lado durante 6 u 8 horas seguidas. Esa rotación constante estira una arteria del cuello y comprime la del lado contrario. Estoy hablando de las arterias carótidas, las principales autopistas que llevan sangre oxigenada al cerebro. Ahora imagina esas arterias dobladas noche tras noche, año tras año. El flujo de sangre pierde estabilidad, las paredes se debilitan y se forman pequeñas placas. Es como si una manguera de agua se mantuviera torcida todo el tiempo. El paso del agua se vuelve irregular, el material se desgasta. En tu cuerpo ocurre exactamente lo mismo, solo que lo que corre dentro es sangre y el destino es tu cerebro. En 2021, un estudio de la Universidad de Michigan con más de 2.000 participantes reveló algo alarmante. Las personas que dormían boca abajo con la cabeza girada tenían un 33% más de probabilidad de desarrollar placas en las carótidas. Y quienes mantuvieron esa costumbre durante más de 20 años presentaban un envejecimiento vascular equivalente a 10 años adicionales,
Uno de esos casos fue Julio Fernández, un ingeniero de sistemas de 47 años, de la Ciudad de México. Julio había dormido boca abajo desde su adolescencia, siempre girando la cabeza hacia la izquierda. Llegó a mi consulta porque veía destellos de luz y sufría breves episodios de visión borrosa, lo que en medicina llamamos amaurosis fugaz. Le realizamos un ultrasonido Doppler de las arterias del cuello. El resultado fue claro. Su arteria carótida izquierda estaba estrechada, exactamente del lado en que giraba la cabeza al dormir. Julio no tenía hipertensión, ni colesterol alto, ni diabetes. Su único error era la manera en que dormía. Cuando se lo expliqué, me miró sorprendido y me dijo: «Nunca pensé que algo tan simple pudiera hacerme daño». Y es que nadie lo piensa hasta que el cuerpo empieza a reclamar. El tratamiento no fue solo con medicamentos preventivos. Le propuse un cambio total en su forma de dormir. Le recomendé usar un body pillow, una almohada larga para evitar que rodara sobre el estómago, y un cojín cervical anatómico diseñado para que la posición lateral fuera más cómoda y segura. Al principio le costó adaptarse, como a todos los que cambian un hábito de años, pero después de 3 meses, los síntomas visuales desaparecieron. En los controles posteriores, el flujo sanguíneo volvió a la normalidad. Dormir boca abajo puede parecer inocente, pero para el cerebro es una carga peligrosa. Cada noche, en esa postura, es una pequeña agresión silenciosa a tus arterias. Y aunque no sientas nada hoy, los efectos se van acumulando poco a poco. Por eso, si tú eres de los que duermen boca abajo, te invito a probar un pequeño cambio. Coloca una almohada firme a tu lado para impedir girarte, o un cojín que te mantenga ligeramente de lado. Tu cuello te lo agradecerá y tu cerebro aún más. Recuerda, el descanso verdadero no solo es cerrar los ojos, es permitir que tu cuerpo respire sin obstáculos. Y eso empieza por cuidar cómo apoyas tu cabeza cada noche. Quizás esta sea la posición más común de todas. Muchos la llaman la posición del abrazo a la almohada. Y claro, se siente acogedora. Parece que uno se envuelve en su propio descanso, como si se protegiera del mundo. Pero por dentro, el cuerpo vive otra historia. Cuando colocas el brazo debajo de la cabeza o de la almohada, lo que haces, sin darte cuenta, es atrapar los nervios del plexo braquial, entre el hueso del húmero y la caja torácica. Esa presión constante no solo entumece el brazo, también comprime los vasos sanguíneos que llevan sangre desde el pecho hacia el cerebro en una zona que los médicos llamamos el desfiladero torácico. Y aquí viene lo preocupante. Esa presión reduce la cantidad de sangre que llega a la cabeza, disminuye el oxígeno cerebral y, con los años, puede provocar daños acumulativos en la memoria y la concentración. La Universidad de Stanford publicó en 2022 un estudio con 900 participantes monitoreados mientras dormían, usando sensores para medir la oxigenación y la circulación cerebral. Los resultados fueron impactantes. Las personas que dormían con el brazo doblado bajo la cabeza presentaban hasta 43 episodios por noche de reducción del flujo cerebral. Cada episodio duraba entre 30 segundos y 3 minutos. Si lo piensas, eso significa casi 2 horas diarias de oxigenación reducida en el cerebro. Y noche tras noche, año tras año, ese déficit deja huellas. Una de mis pacientes, Teresa Aguilar, una enfermera retirada de 63 años en Lima, fue un ejemplo claro de ello. Era una mujer dedicada, siempre activa, comía sano, caminaba cada mañana, pero llevaba más de 20 años durmiendo de lado con el brazo izquierdo debajo de la cabeza. Con el tiempo empezó a notar algo raro: olvidos pequeños, dificultad para encontrar palabras, cierta torpeza al hablar. Al principio pensó que era normal por la edad. Pero cuando hicimos una resonancia cerebral, vimos pequeñas lesiones en la sustancia blanca, típicas de hipoxia crónica, es decir, de falta de oxígeno repetida durante el sueño. Cuando se lo conté, me miró sorprendida y me dijo: «Doctora, nunca imaginé que algo tan simple pudiera afectar mi memoria». Y así es. A veces lo más cotidiano es lo que más daño nos hace porque no lo cuestionamos. El plan de tratamiento fue sencillo pero efectivo. Le recomendé una almohada anatómica, diseñada para sostener la cabeza sin necesidad de usar el brazo.
También le enseñé una técnica que llamamos el cuarto de giro. Consiste en recostarse ligeramente hacia adelante, de modo que el peso del cuerpo no recaiga sobre el hombro inferior ni sobre el brazo. Durante el primer mes, Teresa usó una alarma suave que sonaba si volvía a su vieja postura, y poco a poco su cuerpo se adaptó. Después de 6 meses, sus pruebas cognitivas mostraron mejoría, y las nuevas resonancias no presentaron más lesiones. El mensaje es claro. Lo que se siente cómodo para los músculos puede ser peligroso para el cerebro. Dormir con el brazo bajo la cabeza puede parecer un gesto tierno, pero en realidad es un enemigo silencioso de tu circulación cerebral. Esta noche, si te descubres en esa posición, no te alarmes. Solo corrige con suavidad. Apoya tu cabeza en una buena almohada. Deja que tu brazo descanse libre a un lado. Y dale a tu cerebro el espacio que necesita para respirar. Dormir bien no es solo cerrar los ojos. Es también permitir que la sangre fluya con libertad hacia donde más la necesitas. Hay sepas o no, muchas personas adoptan lo que llamamos la posición pretzel al dormir. Es esa forma en la que el torso se inclina hacia un lado, mientras las piernas se acomodan hacia el lado contrario. A veces se coloca una pierna sobre una almohada, la espalda gira en dirección opuesta. A simple vista puede parecer relajante, porque estira la zona lumbar y da sensación de comodidad. Pero, créeme, para las arterias del cuello es una verdadera trampa. La columna vertebral contiene las arterias vertebrales, que aportan cerca del 20% de la sangre que llega al cerebro. Cuando giramos la columna durante horas, esas arterias se enrollan como si fueran mangueras torcidas. El flujo de sangre se vuelve turbulento, se crean zonas de estancamiento y así se forman las condiciones perfectas para que aparezcan pequeños coágulos. En 2023, un estudio pionero de la Universidad de California en Los Ángeles, con 1.800 participantes, mostró resultados impactantes. Los que dormían en posición pretzel presentaban una reducción promedio del 67% en el flujo de las arterias vertebrales. Y lo más preocupante, en personas mayores de 55 años se detectaron microémbolos, pequeños coágulos que se desprendían y viajaban hacia el cerebro. Al cabo de 3 años de seguimiento, el 14% de los que mantenían esa postura sufrió un accidente cerebrovascular, frente a solo un 3% del grupo de control. Uno de mis pacientes fue Tomás Andrade, un capataz de construcción de 55 años en Bogotá. Era fuerte, sin factores de riesgo clásicos como hipertensión o diabetes, pero llevaba 10 años durmiendo muy torcido debido a una lesión lumbar. Una madrugada llegó a urgencias con debilidad en el lado izquierdo y dificultad para hablar. La resonancia mostró un infarto en la circulación posterior del cerebro, exactamente en la zona alimentada por las arterias vertebrales. Pudimos atenderlo a tiempo y se recuperó bastante, pero aquel episodio cambió su vida por completo. El trabajo de rehabilitación no se limitó a fármacos. Usamos varias almohadas estratégicamente, una entre las rodillas, otra en la cintura y un soporte bajo el cuello, para mantener la columna alineada durante la noche. También se apoyó en fisioterapia para aliviar el dolor de espalda y así evitar la necesidad de torcerse mientras dormía. Con el tiempo, Tomás adoptó una postura más neutral y 2 años después se mantiene libre de nuevos eventos. Dormir torcido puede engañar al cuerpo con una sensación falsa de comodidad, pero para las arterias es una carga silenciosa y peligrosa. Cambiar este hábito puede ser la diferencia entre salud y discapacidad permanente. Esta es, sin duda, la postura más común entre los adultos mayores. Muchos me dicen, me siento protegido, como si volviera al útero materno, y por eso se acurrucan cada noche. Se sienten seguros, cómodos, y es difícil cambiarlos de ese hábito. Pero desde el punto de vista neurológico, esta postura es devastadora. Cuando flexionas el cuello hasta que el mentón toca el pecho,
Ambas arterias carótidas quedan comprimidas al mismo tiempo, reduciendo hasta un 45% del flujo sanguíneo hacia el cerebro. Y no solo eso, las venas yugulares, responsables de drenar la sangre, también se bloquean parcialmente. El resultado es un verdadero atasco. La sangre entra con dificultad y tampoco puede salir bien. Esto aumenta la presión intracraneal y obliga al cerebro a trabajar en condiciones extremas, noche tras noche. Un estudio de la Escuela de Medicina de Harvard, liderado por la doctora Elizabeth Harper, siguió a 2.400 participantes durante 7 años. Los resultados fueron claros y alarmantes. Quienes dormían de manera crónica en postura fetal presentaban más de 100 episodios de reducción significativa del flujo cerebral por noche. Cada episodio aumentaba la presión intracraneal y dañaba lentamente la microcirculación cerebral. Después de 5 años, el 78% mostraba signos de hipoperfusión crónica y tenían 11 veces más riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Entre los mayores de 60 años, el panorama era aún más grave. El 92% había experimentado infartos cerebrales silenciosos y más de un tercio sufrió un evento mayor durante el estudio. Recuerdo perfectamente a don Ricardo Salazar, un contador jubilado de 68 años en Quito. Su esposa me contaba que él dormía encogido, con el cuello doblado, y que a veces lo veía jadear en la madrugada, con el rostro amoratado. Una mañana despertó con dificultad para hablar y debilidad marcada en el lado derecho del cuerpo. Los estudios mostraron un accidente cerebrovascular agudo y múltiples lesiones antiguas, probablemente causadas por años de mala postura al dormir. El proceso de rehabilitación fue largo, pero la clave estuvo en transformar por completo sus hábitos nocturnos. Usó un collar cervical exclusivo para dormir, que impedía que el cuello se doblara demasiado. También empleó una almohada en forma de C, similar a las de embarazo, que evitaba que se acurrucara en exceso. Y, muy importante, trabajó con terapia psicológica para reducir la ansiedad que lo llevaba inconscientemente a buscar esa posición cerrada. Cada noche, con apoyo, disciplina y paciencia, logró adoptar una postura más neutral. En los controles posteriores, no aparecieron nuevos eventos. El mensaje es claro. Lo que parece reconfortante puede ser mortal. El cerebro necesita espacio para respirar y oxigenarse. Evitar la postura fetal extrema es una de las decisiones más importantes que puedes tomar para proteger tu independencia y tu calidad de vida. Después de repasar todas estas posturas de riesgo, seguro te preguntas, ¿existe una manera de dormir que realmente proteja mi cerebro y mi corazón? La respuesta es sí, y la llamo la posición cardiovascular neutra. Esta posición consiste en recostarse boca arriba, con una ligera elevación de 15 a 30 grados en la parte superior del cuerpo. La curvatura natural del cuello y de la columna se mantiene sin esfuerzo, y la sangre puede fluir libremente hacia el cerebro, sin compresión de arterias ni bloqueo de venas. Es un equilibrio sencillo pero poderoso, ni demasiado plano ni demasiado inclinado. Para lograrlo, puedes hacer algunos ajustes prácticos. Una base de cama ajustable que eleve suavemente el torso es ideal. Si no la tienes, un cojín en forma de cuña puede cumplir la misma función. El cuello debe apoyarse con una almohada cervical, que llene el espacio entre hombros y cabeza sin empujar hacia adelante. Incluso una pequeña almohada bajo las rodillas ayuda a mantener la alineación y evita que el cuerpo se deslice. El objetivo es claro, que todo tu sistema circulatorio trabaje en armonía durante las horas de sueño. Que la sangre fluya sin obstáculos y que el cerebro reciba oxígeno y nutrientes de manera constante. Sé que para muchos adultos mayores puede resultar extraño acostarse boca arriba si llevan décadas durmiendo de otro modo. Mi consejo es no intentar un cambio brusco. Comienza por pasar los primeros 30 minutos de la noche en la posición neutra, antes de permitirte moverte. Luego, ve aumentando el tiempo poco a poco hasta que tu cuerpo se adapte. También puedes colocar almohadas a los lados para evitar rodar de manera inconsciente durante la noche. Los beneficios se notan muy rápido. Menos despertares nocturnos, menos dolores de cuello y de espalda al despertar, mayor sensación de descanso y energía por la mañana y, lo más importante, protección del cerebro y del corazón a largo plazo.
Cada noche que duermes en esta posición, le regalas a tu cerebro oxígeno y la oportunidad de repararse. Es una inversión silenciosa que se traduce en más años de salud, de memoria y de independencia. Recuerda, dormir bien no se trata solo de horas, sino de calidad de circulación y postura. Cada noche es una oportunidad para cuidar tu cerebro y ganar salud para el futuro. Ahora quiero invitarte a reflexionar un momento. Piensa en tu postura al dormir. ¿Sueles sentir mareo, adormecimiento o confusión al despertar? Si es así, considera probar la posición cardiovascular neutra esta misma noche. Tu cerebro te lo agradecerá, y tu cuerpo también. Hemos recorrido un camino importante juntos, desde las posturas que parecen cómodas pero ponen en riesgo tu cerebro, hasta la posición cardiovascular neutra, que protege tu salud cada noche. Quiero que recuerdes algo fundamental. Dormir bien no es solo cerrar los ojos. Es cuidar cómo se mueve la sangre, cómo respira tu cerebro, cómo descansa tu corazón. Cada noche es una oportunidad para reparar tu cuerpo y mantener tu independencia. Sé que cambiar hábitos puede parecer difícil, especialmente si llevas años durmiendo de cierta manera. Pero los pequeños ajustes que hagas hoy pueden marcar la diferencia mañana. Un cambio de almohada, un soporte para tu cuello, unos minutos en la posición correcta. Todo cuenta para reducir el riesgo de accidentes cerebrovasculares, mejorar la memoria y despertarte con energía. Ahora quiero escucharte a ti. ¿En qué postura sueles dormir? ¿Has notado mareos, hormigueo o confusión al despertar? Escribe tu experiencia en los comentarios. Juntos podemos aprender y motivarnos para cuidar nuestro cerebro noche tras noche. Gracias por acompañarme en este recorrido. Recuerda, lo que parece cómodo puede ser peligroso, pero con conciencia y disciplina puedes cambiarlo. Cada noche que duermes en la posición correcta, le das a tu cerebro y a tu corazón un regalo invaluable. Y nos vemos en el próximo encuentro para seguir cuidando tu salud paso a paso, noche tras noche.